París vive una nueva jornada de protestas violentas de los chalecos amarillos. Cerca de 30.000 manifestantes se tomaron nuevamente las calles del país en este 23º sábado consecutivo de marchas. La jornada terminó con cerca de 200 personas detenidas por la policía. Se espera que el presidente Emmanuel Macron anuncie sus medidas para calmar las protestas la próxima semana. La masacre en Veracruz de 14 personas aumenta la tensión en ese estado mexicano un día antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho ocurrió durante una fiesta en el municipio de Minatitlán en la noche del Viernes Santo. 2 detenidos en Irlanda del Norte por el asesinato de la periodista Lyra McKee durante unos disturbios. La policía investiga el caso como un acto terrorista. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Roy Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. 23º sábado consecutivo de protestas en las calles de Francia. Una vez más, los chalecos amarillos protestaron contra las políticas del presidente Emmanuel Macron, quien aún no se pronuncia sobre las medidas que adoptará su gobierno para calmar la ira social que dura desde noviembre pasado. La jornada avanzó en medio de desmanes y un fuerte despliegue policial. Terminó con cerca de 200 personas detenidas. Isa Ucianowski nos cuenta más. 6 meses después de su nacimiento, el movimiento de los chalecos amarillos permanece en pie. Se estima en cerca de 30.000 el número de personas que marcharon en todo el país. Todo para Notre Dame y nada para los miserables, se podía leer en París, en referencia a la obra de Victor Hugo y al recién incendio de la catedral, pues las donaciones para su reconstrucción, que ya alcanzan casi 1.000 millones de euros, realizadas en mayoría por grandes empresas o franceses que se cuentan entre los más adinerados, constituyen una realidad que irrita a ciertos manifestantes. Lo que es vergonzoso es que Macron nos hace creer que el impuesto sobre la fortuna no genera nada o que incluso cuesta al Estado, pero las grandes fortunas acaban de demostrar que están repletos de plata. Entonces es urgente no solo establecer el impuesto sobre la fortuna, sino también aumentarlo. Las autoridades tienden a perder paciencia de esta ola amarilla que no cesa. Unos 60.000 miembros de las fuerzas de seguridad se desplegaron en todo el país durante esta nueva jornada y se realizaron más de 20.000 controles individuales preventivos. También se registraron cerca de 200 arrestos. El jefe del Estado entregará finalmente el próximo jueves las conclusiones y medidas a raíz de su gran debate que buscarán apaciguar el descontento. Pero en la sociedad reina el escepticismo. No esperamos gran cosa de los anuncios de Macron, pues lo escucharemos el jueves, pero no esperamos mucho. Hace más de 5 meses que peleamos para vivir en vez de sobrevivir, y desafortunadamente no obtuvimos nada en absoluto. Desde el inicio de los chalecos, 11 personas perdieron la vida, y unos 2.400 manifestantes y 1.700 policías terminaron lesionados. Precisamente en estas protestas estuvo nuestra periodista Natalia Ruiz y nos envió el siguiente reporte. Veamos. Nuevo sábado de manifestación de los chalecos amarillos en París. Este es la número 23 desde el pasado mes de noviembre. La manifestación se terminó aquí en la Plaza de la República de la capital, en donde por cerca de 3 horas se presentaron disturbios entre la policía y los manifestantes. La policía que no dudó en utilizar los gases lacrimógenos, sobre todo para evitar mayor violencia, pues algunos de los manifestantes se encarnizaron con algunas de las vitrinas de los comercios aledaños. Sin embargo, no se vivieron las escenas de violencia que tanto temían las autoridades, escenas como las del pasado 16 de marzo sobre los Campos Elíseos, lo cual demuestra que el dispositivo de seguridad puesto en marcha pues ha funcionado. 6.000 policías fueron desplegados en la capital de Francia y 60.000 más en todo el país. Ahora habrá que esperar qué va a pasar con este movimiento luego del próximo jueves, cuando se conozcan las medidas que el presidente Emmanuel Macron va a anunciar al país tras ese gran debate con el cual él espera pues poner fin a esta crisis de los chalecos amarillos que ya llega a su 6º mes.
De Francia pasamos a América Latina, 14 muertos, entre ellos un bebé, dejó la irrupción de un grupo armado a una fiesta privada en un barrio del municipio petrolero de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz. La masacre se produjo en la víspera de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador de este domingo, quien justamente tiene prevista una reunión de seguridad nacional en ese estado, uno de los más golpeados por la violencia en medio de la disputa territorial entre tres cárteles de la droga. Informe de Daniela Blandón. Un triste final tuvo la celebración del Viernes Santo en Minatitlán, un municipio fuertemente golpeado por la delincuencia organizada en el estado de Veracruz. Nos informaban que todo se debió a que un comando armado perseguía a una persona del sexo masculino y esta, por defenderse, por salvar su vida, pues ingresó a esta fiesta. Según el relato de los testigos, quienes intentaron impedir la persecución fueron atacados a tiros, un hecho que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana condenó y prometió investigar. Las fuerzas federales se encuentran desde el primer momento en apoyo de las instancias estatales, desplegando un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Sede de una refinería y uno de los puertos de carga más prósperos del país, Veracruz es, según el Ejército, centro de disputa entre tres cárteles de la droga, los Zetas, Jalisco Nueva Generación y el Golfo. La tragedia llegó justo un día antes de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aterrice en la región en una visita de 2 días en la que pretendía conmemorar la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914 para luego hablar de seguridad, un tema crucial en una zona considerada como una de las más violentas del país. Más noticias en France 24. Las milicias vinculadas al gobierno impuesto por la ONU en Trípoli lograron hacer retroceder a las tropas bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte del país, y recuperaron varias posiciones claves en la capital libia. Jornada de reflexión en Ucrania de cara a las elecciones presidenciales de este próximo domingo. El presidente Petro Poroshenko tiene ante sí el difícil reto de derrotar en las urnas al hombre más popular de la nación y líder en las encuestas de opinión, el comediante Vladimir Zelensky. Más de 700 activistas de cambio climático que bloquean las carreteras en algunos lugares más famosos de Londres han sido arrestados en los últimos 6 días. Según informó la policía, el grupo Extinción Rebelión llama a la desobediencia civil no violenta para que el gobierno británico reduzca a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2025. Y la policía de Irlanda del Norte anunció el arresto de 2 jóvenes sospechosos de la muerte de la periodista Lyra McKee, quien fue asesinada a tiros durante disturbios en Londonderry. Los presuntos responsables fueron trasladados a una comisaría de Belfast para ser investigados. Un incidente terrorista. Así es como la policía describió los disparos que recibieron algunas de sus unidades en la noche del jueves en Londonderry y que provocaron la muerte de Lyra McKee. La periodista de 29 años fue alcanzada por las balas mientras cubría los disturbios presentados en esa ciudad. Algunas personas lanzaron cócteles Molotov a la policía y quemaron varios vehículos antes de abrir fuego. Creemos que los disidentes republicanos violentos son los causantes del hecho. Nuestras pistas actuales nos llevan al nuevo IRA y continuaremos la investigación en esa dirección. Presuntos disidentes del IRA prepararon acciones violentas para el fin de semana de Pascua, durante el cual los republicanos conmemoran tradicionalmente el levantamiento de Dublín en 1916. Los diversos partidos políticos de Irlanda del Norte, unionistas y republicanos, han condenado las acciones. Es un ataque contra todos los norirlandeses, no importa si eres católico, protestante, británico o irlandés. Es un ataque a la democracia, así que tenemos que unirnos para decir no, no la aceptamos. Las personas que lideraron este ataque no tienen ningún lugar en nuestra sociedad, no tienen apoyo. Los responsables nos causaron daño a todos. Ubicada en la frontera con la República de Irlanda, Londonderry es famosa por el Domingo Sangriento del 30 de enero de 1972. En el que soldados británicos abrieron fuego contra los participantes de una marcha pacífica, matando a 14 personas. Lamentable hecho de una periodista asesinada haciendo su labor. Hasta aquí este informativo de France 24. Continúa con nosotros. Siga todas las noticias del deporte con France 24.
todas las imágenes.